En este video vamos a personalizar nuestro espacio de trabajo en Photoshop y te quiero mencionar que cuando nosotros instalamos el software, lo que hace Photoshop es instalarnos o configurarnos un espacio de trabajo personalizado, es decir, generalizado más bien. Si nosotros nos vamos aquí a ventana, yo ya había elegido algo, pero cuando nosotros lo instalamos viene la primera opción, aspectos esenciales. Como ves, yo ya me había pasado a fotografía y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Si nos vamos a dedicar a fotografía, si vamos a utilizar Photoshop para fotografía, es recomendable que configuremos, personalicemos un espacio de trabajo para fotografía. Así es que, primer paso, vamos a irnos aquí a ventana. Yo ya lo hice, pero hazlo igual. Nos vamos y elegimos fotografía. Cuando hacemos esto, vamos a corroborar nuevamente. Ahí está, en fotografía se nos abre Photoshop y aquí tenemos estos módulos al lado derecho y al lado izquierdo tenemos la barra de herramientas. Vamos a personalizar primero este lado y quiero que empecemos analizando qué necesitamos y qué no necesitamos de este espacio de trabajo. Por ejemplo, trazados es importante, canales igual, capas igual. De este lado, biblioteca, no es recomendable tenerlo. Es decir, no es algo que utilicemos siempre. Cuando vamos a hacer uso de lo que tengamos almacenado en biblioteca, nosotros lo podemos abrir desde ventana, venirnos por acá a ventana y nos iríamos a biblioteca. Entonces no es recomendable. Ahora, ¿qué vamos a poner en vez de bibliotecas y ajustes? Esto de ajustes tampoco yo lo recomiendo tener. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de ajustes y biblioteca, vamos a venir aquí a ventana y le voy a dar en propiedades. En vez de eso, mejor tener propiedades. ¿Y cómo quito biblioteca? ¿Qué pasa si yo me vengo aquí a ventana y le doy en biblioteca? Vean que se quita y desaparece. Entonces, no es ahí donde lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo diferente. Habilito biblioteca y lo voy a hacer dando clic derecho y cerrando. Vengo acá, cierro ajustes. Y en la parte superior tenemos el histograma y navegador. Estas dos cosas las vamos a dejar porque son importantes. El histograma es para ver qué tan expuesta está la fotografía y eso nos va a servir muchísimo. Bien, por ese lado, lo otro que vamos a personalizar en este video, estamos personalizando nuestro espacio de trabajo. Por este lado está bien, vamos a ver qué más podemos agregar. Tenemos capas, tenemos, a ver qué más, motivos, muestras. Yo creo que ahí está bien por el momento, de igual manera podemos agregarlo más adelante. Ahora nos vamos a venir y vamos a personalizar esta señora llamada barra de herramientas. Vean que la podemos quitar de ahí y la podemos montar otra vez aquí en este lado, pero nosotros la vamos a personalizar. ¿Y qué le vamos a personalizar a esta barra de herramientas? Bien, la vamos a personalizar de la siguiente manera. Déjeme ver qué más le puedo poner. Yo creo que aquí quiero poner algo más. El histograma, podemos poner, ok, historia. Historia, yo recomiendo ponerlo acá de último. Eso creo que está bien ahí. El navegador, dejarlo de último. La historia tiene que ver cuando nosotros vamos haciendo cambios en un archivo y nosotros vamos viendo cada uno de los procesos que hemos hecho. De igual forma, en ese proceso nosotros podemos dar pasos hacia atrás para revertir los cambios. Pero bueno, eso es básicamente. Entonces, nos vamos a ir a personalizar esta barra de herramientas. ¿Y eso dónde se personaliza o cómo la vamos a dejar? Bien, nos vamos a ir primeramente a lo que es edición y en edición nos iremos a barra de herramientas. Y en barra de herramientas podemos ver que tenemos una barra de herramientas general, es decir, tenemos un montón de herramientas que no utilizamos. Te voy a recomendar qué es lo único que podemos tener en nuestra barra de herramientas. En primer lugar, necesitamos ver aquí dos columnas. Esta es nuestra barra de herramienta actual y estas son las herramientas adicionales. En primer lugar, quiero que verifiquemos que tengamos la herramienta mover, la herramienta mesa de trabajo, la herramienta marco rectangular, la herramienta marco elíptico, la herramienta lazo, correcto, la herramienta lazo poligonal,
la herramienta lazo magnético, estamos bien ahí. Quiero ver la otra, lo que es cuentagotas. Aquí tengo lo que es cuentagotas, pero esto de cuentagotas yo lo voy a poner arriba. ¿Y cómo lo podemos mover? Nos pasamos simplemente arrastrando hacia acá y voy a arrastrar esta otra cuentagotas, la voy a meter en el mismo grupo. Mira que tienen que estar en el mismo grupo y te vas a dar cuenta cómo nuestra barra se va a ir haciendo más corta, no así de alta como viene por defecto. Lo otro, las herramientas de corrección. Y las herramientas de corrección son un grupo de herramientas que son encabezadas por el parche. Aquí lo tenemos. Mira, empiezan con la letra o el atajo es la letra J y vamos a agruparlas en una sola carpeta o en un solo grupo, valga la redundancia. Y las voy a poner después del cuentagotas. Ahí tengo la herramienta parche. El otro que vamos a agregar es el pincel corrector, que es este que está aquí. Lo ponemos encima para que se agregue. Luego tenemos el corrector puntual, también de la misma familia. Y finalmente la herramienta de movimiento con detección continuo, que es este, también por ahí. Ahí tendríamos nuestro grupo de herramientas de corrección. Luego tenemos la herramienta pincel. La herramienta pincel tiene como atajo la letra B. La tengo acá, pero yo acostumbro tenerla después de la herramienta parche o de las herramientas de corrección. Voy a poner aquí el lapicito. También el lapicito es importante tenerlo. Ok, creo que hay otra herramienta aquí, sustitución de colores. Esa herramienta la vamos a ver. Si no la encontramos acá, creo que herramientas, sustitución de colores, que es importante. Aquí está, es esta. ¿Cómo pasamos de aquí hacia acá? Simplemente cogemos aquí y la arrastramos y la montamos en el grupo. Ahí tendríamos nuestras herramientas pincel. La siguiente, la herramienta tampón de clonar. Aquí lo tenemos abajo. Yo lo pongo siempre después del pincel. Herramienta tampón motivo. No lo necesito, entonces me deshago de ella y la tiro hacia el otro lado. La tiro hacia aquí y como puedes ver se ha restado. La barra de herramientas se va haciendo más pequeña. La siguiente herramienta será, o las siguientes herramientas son las de borrador. Vamos a ver, aquí las tenemos agrupadas y las voy a poner después de tampón de clonar. Aquí tengo la otra, tampón, perdón, borrador. Ahí está perfecto. Y la que sigue será la herramienta del botecito de pintura y la herramienta de degradado. Están acá abajo, pero quiero ver si está el tampón, el botecito de pintura. No está. Quiero ver si está en este grupo y no la veo. Tiene que estar aquí, lógicamente. Primero voy a mover este a aquí y ahora voy a buscar la herramienta, el botecito de pintura. Ok, aquí está, vean, aquí a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo arrastro y lo coloco sobre el degradado. Como puedes ver, vienen por grupo. Cada una se caracteriza por tener una letra como atajo. ¿Cuál sigue? La herramienta de texto. Creo que tiene que estar por acá. Aquí está. Voy a correrla por aquí y voy a subir esto porque no puedo hacer más grande la ventana. Entonces, la voy a poner por este lado, por aquí. Ahí tendríamos. Y luego vienen las herramientas de plumita. Estas son muy, muy esenciales. Por cierto, aquí podemos ir quitando las que no ocupamos ya de una vez. Esta herramienta a enfocar, yo la voy a quitar. La herramienta desenfocar, también la voy a quitar. Herramientas pincel historia, la voy a quitar. Herramienta pincel histórico, también la quito. Herramienta esponja, herramienta subexponer, sobreexponer y las vamos quitando de esa manera. Y quiero ver, y más bien me va a ser más fácil colocarlas de una forma diferente. Yo creo que aquí podemos hacer algo
porque aquí me está faltando, déjeme revisar, voy a ir haciendo una revisión. Ok, herramientas de selección, herramienta lazo. Yo creo que después de la herramienta lazo me falta la herramienta de varita mágica, que es importante tenerla después del lazo. Creo que esta varita mágica, eh, aquí está, herramienta varita mágica, es esta. Yo la voy a poner después del lazo. La voy a poner ahí. Otra que quiero meter en la herramienta de selección o herramienta varita mágica es precisamente esta. Está acá abajo. Esta. Voy a subir y la coloco ahí. ¿Ok? Quiero ir revisando porque creo que me está faltando la herramienta de lo que es la herramienta de recorte con perspectiva y la herramienta recortar. Esa yo la tengo, me parece que la vi acá abajo. Aquí está, exacto, es esta. La voy a poner después de la varita mágica. Vamos a ver. Ok, la voy a poner aquí. Ahí. Y voy a agregar la otra que se llama herramienta recorte con perspectiva. Esa está aquí, exacto. Y la voy a poner herramienta recortar ahí. Después de herramienta recortar, dejo lo que es la herramienta cuentagotas. Estamos bien ahí. Luego las herramientas de corrección. Luego el pincel. Luego el tapón de clonar. La herramienta borrador. Y después de herramienta borrador, el bote de pintura, la herramienta de degradado, el texto. Y aquí, para no complicarme, voy a pasar este para acá, este para acá y quedarían ahí el grupo de lo que son las herramientas de plumita. La herramienta rotar vista es también importante y creo que yo la quité. Déjeme ver. Rotar vista tiene que estar por rotar vista. Aquí está. La voy a poner después de las plumitas. Después dejaré el dedo. Esta herramienta selección de objetos la voy a quitar. No la necesito. La voy a dejar ahí. Herramienta dedo. Luego yo podría agregar las herramientas geométricas. Lo que es mano lo voy a dejar ahí. Luego viene herramienta. Este grupo de herramientas yo las voy a poner casi que de último. Aquí al final. Al final voy a poner todo este grupo. La herramienta rectángulo, la herramienta. Es importante que las pongamos sobre para que se cree el grupo. Lo que es zoom lo voy a poner antes. Ok. Y pueden ver cómo nos va quedando. Cómo nos va quedando nuestra barra de herramientas. Yo creo que ahí podemos hacer una revisión por acá. Esta de la plumita, creo que todavía la podemos agregar acá. Ok. ¿Qué más? Herramienta línea. Esta herramienta línea y herramienta de forma personalizada. Claro, las podemos meter aquí en formas geométricas. Estas son importantes tenerlas. Ahí está bien. ¿Qué más? Quiero hacer una revisión de aquí del lado derecho. Y yo creo que ahí estaría perfecto. Si en algún momento nosotros queremos agregar más, vendríamos por este lado y le daríamos en agregar, quitar y demás. Bien, le doy en hecho y he realizado lo que es la personalización. Ahora, ¿dónde la voy a colocar? Yo recomiendo siempre que la mantengamos al lado derecho. No entiendo por qué hay unos que la utilizan del lado izquierdo, cuando en realidad aquí al lado derecho tenemos la barra de herramienta, tenemos esta otra barra y tenemos todos los módulos. Entonces yo recomiendo que la pongamos aquí, en esta parte. Es decir, la corremos por acá, cuando vemos que está en azul, soltamos y ahí tenemos. Ahora, ¿cómo guardamos este espacio de trabajo para que lo tengamos disponible siempre? Bien, para eso nos vamos aquí a ventana en espacio de trabajo y si se recuerdan, nosotros habíamos elegido fotografía, pero
nosotros podemos darle aquí en nuevo espacio de trabajo y le pondríamos un nombre. Esto significa que nosotros le podríamos poner espacio de trabajo, o en mi caso le voy a poner EV Workspace, espacio de trabajo de Edwin. Y aquí dice, las ubicaciones de panel se guardarán en este espacio de trabajo. Los métodos abreviados de teclado, menús y barras de herramientas son opcionales. Es decir, yo puedo decidir si se guardan o no los métodos abreviados. Le voy a dar que lo deje tal cual. Guardar. ¿Y qué pasa si me vengo aquí a espacio de trabajo? Ya vemos que aquí tenemos nuestro propio espacio que hemos recién creado. ¿Qué pasa si nos vamos a gráfico y web? Vean que todo cambia, pero si queremos regresar a nuestro espacio de trabajo, simplemente le daríamos aquí en ventana, espacio de trabajo y el que hemos creado, en mi caso, EV Workspace, y todo vuelve a la normalidad. Así es que nos vemos a continuación.